Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos en una edición más de su programa Médico al Día. Y hoy tenemos interesantes pláticas. Me acompaña esta noche el licenciado Cuitláhuac Matías González. Él es egresado de la Facultad de la Escuela la Escuela de Salud Enfermería y Pública, Salud Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así es. Bienvenido, licenciado. Es un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación y claro, con mucho gusto atendemos a la invitación y vamos a tratar un tema algo interesante el día de hoy. Sí, bueno, muchas veces vemos que a nivel mundial pues se gastan cantidades enormes en preservar la salud, en el manejo de la salud y la enfermedad. Se gastan tremendamente muchísimos recursos que muchas veces ni llegan siquiera, y siempre vemos que la población está adoleciendo constantemente de este problema, ¿no? Y que las instituciones de salud no son capaces como para poder solventar todas estas necesidades que se van presentando. Más que todo, de acuerdo a la evolución cada vez hay un impacto negativo y que impacta de forma negativa también en la economía del país. Las enfermedades crónicas degenerativas, por un lado, en las personas de edad mediana hacia adelante, las enfermedades en los niños, que es sinónimo de pobreza, las parasitosis, los problemas de crecimiento y las infecciones, ¿no? Pero este es un panorama que quiero dar, que usted nos podrá ahora dilucidar de acuerdo a lo que es la salud pública. ¿Cómo podemos entender la salud pública? La salud pública es una ciencia la cual va a analizar desde un enfoque preventivo y a través de la promoción de la salud a la sociedad. Vemos que hoy en día en México se actúa mucho hacia lo curativo, efectivamente, pero se ha dejado a un lado la prevención. Entonces debemos de actuar en ambas partes. Hace poco se empezó a implementar la etapa de salud preventiva, los programas de prevención, pero no se aunó mucho en esta fase. Vemos que aquí en el estado se han creado campañas, pero a veces no tiene el efecto necesario que se necesita la población. Sin embargo, se ha ido trabajando poco a poco, pero vemos que es carente todavía. Hace falta mucha educación para la salud. Efectivamente, y más que todo, no hay unos programas que están bien orientados y programas que van encaminados del interés del Estado, más que todo, ¿no? Porque pues quizás no es redituable en el sentido de que no son programas para lucirse. Es mucho más fácil promocionar un programa que el Seguro Popular, en el cual ni siquiera se alcanza a cubrir toda la necesidad de la población. Entonces, aparentemente se destinan grandes cantidades para los recursos, pero para el tratamiento curativo más nunca al parecer es mínimo lo que se destina para la prevención de la salud. Y una de las cosas que se debería implementar en el país, en nuestro estado y a nivel mundial, trabajar mucho más por la prevención, que se saldría mucho más barata, ¿no? Además tenemos que ver muchos intereses que incluso van con la deficiente calidad en la nutrición. Hay grandes intereses donde se publicita muchísimo la comida chatarra, los refrescos, que a la larga van a impactar de forma negativa en las enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, pero regresando, ¿qué cosa es salud? La salud pública va a ser un conjunto de actividades que se va a llevar a cabo en la sociedad, desde la vigilancia epidemiológica, actividades de promoción, campañas y el empoderamiento de la población. Específicamente eso, el empoderamiento de la población
y la participación ciudadana, que tiene que ver también la relación con la salud pública. Por ende, debe verse también la actividad de gobierno, sector salud y población para que ésta pueda funcionar. Pero cada uno, desgraciadamente aquí en México, jala por su lado. Efectivamente. Entonces debemos de ver la manera de conjuntar estos tres sectores para que pueda haber una buena salud pública, ya que se relacionan. Sin uno, falla el otro. Entonces debemos de buscar la manera pues de conjunta para que se active. Abraham Maslow lo definía como la actividad de prevención, de prevenir las enfermedades, de controlarlas y prolongar la vida. Pero hay otras definiciones más recientes, las cuales dicen que es una interdisciplina que funciona para mejorar la calidad de vida de la población humana. Vemos esta que se va a relacionar con la estadística, con la psicología, con la misma medicina y sus ramas, con las matemáticas y todas estas ciencias que se coadyuvan la salud pública. Esto con el fin de tener un buen análisis y control de las enfermedades. Vemos que en la epidemiología se maneja mucho lo que es el control de enfermedades, pero también vemos el comportamiento de la población hacia las enfermedades, es decir, epidemiología social. Entonces debemos de tener en conjunto estas dos vertientes. Vemos por otra parte que la población, al verse en un evento, tienden a reaccionar, se alarman. Entonces vemos la necesidad de controlar también estos factores. Pero por otra parte, en otro campo, vemos que la misma población, como lo mencionaba hace un momento, en la propaganda de los alimentos chatarra, de consumo de productos no aptos para la salud humana, como es el exceso de tabaco, exceso de alcohol, comportamientos de riesgo que llevan a atentar también contra la vida humana, tanto individual como colectiva. Entonces es necesario analizar varios factores para tener una buena salud. Esto también no solo implica la salud física, sino también la salud mental, que es un comportamiento nato de la humanidad, el ser solidario, el ser una persona capaz de poder aportar y ayudar a los demás, pero es necesario también ser correspondido para que tengamos todos una buena armonía. En salud pública se maneja la epidemiología social, que es el comportamiento de la población. Entonces debemos analizar esa parte también. Un ejemplo, aquí en el estado de Michoacán vemos los altos índices de violencia. ¿Cómo es que actúa? ¿Cómo es que responde la sociedad ante estos eventos sociales? También se ven afectados a la salud mental, la salud física y algunos datos recientes que arroja las últimas encuestas de la Secretaría de Salud, según el SUIBE y el DGE, que son los organismos epidemiológicos, mencionan que los eventos por muertes, ¿cómo mencionarlo?, por armas punzocortantes y armas de fuego, están en un lugar 12 de la lista de 20 enfermedades más frecuentes en el estado. Entonces, está muy próximo a entrar en los 10. Últimamente, pues, esto es del año pasado, desde 2018. Entonces, vemos que hay un decremento en esta situación. Hay otra actividad que podemos revisar. Los jóvenes tienden a tener comportamientos de riesgo. Vemos que fuera de las universidades, tanto de salud y de otras áreas, hay jóvenes consumiendo tabaco. Son comportamientos que deben de ir disminuyendo, pero es lo que se ha mencionado últimamente en los foros de la OMS, de la OPS, llevar la salud en todas las políticas, es decir, meter la salud en todas las áreas del gobierno para que ésta pueda tener un impacto en la sociedad. Llevar la salud a las aulas educativas, llevar la salud a las áreas de trabajo,
llevar la salud en nuestro entorno social y, si es posible, en nuestro hogar principalmente, para empezar a corregir y a tener una buena salud colectiva. Claro, aquí hay varios aspectos que acabas de tocar. Los comportamientos anómalos en vivir en sociedad, el incremento de la delincuencia. Es importantísimo hacer hincapié en este sentido de que los índices de mortalidad son por proyectil de arma de fuego y por lesiones punzocortantes, que eso obedece a una crisis social, económica de un país, ¿no? El presidente actual decía de que la mejor forma de combatir la delincuencia es cambiando los estándares de vida, ofreciendo mejores condiciones de bienestar a la población. Una población feliz, ahora sí quiero retomar el concepto que plantea la Organización Mundial de la Salud, que la salud es el estado de bienestar, el estado de felicidad dentro del aspecto físico y mental, es lo que hablabas hace un momento también, ¿no? Que es muy importante que haya una mejor convivencia, pero si no tienes condiciones de vida de calidad, pues no va a haber una convivencia adecuada, una convivencia social. Entonces es muy importante un profundo análisis. Entonces es preocupante acerca de la morbimortalidad que está produciéndose producto de la delincuencia. Pero yo quisiera que también nos dijeras cuestión estadística, epidemiológica, de que cuáles son los padecimientos más frecuentes o que van a impactar de forma negativa en la población. En la población michoacana tiene un aspecto Sui generis. particular. Ajá. Está en el lugar 8º, si no mal recuerdo, las enfermedades causadas por alacranismo, que en la zona de tierra caliente, que es muy frecuente. También, de acuerdo a sexo, la mujer tiende a presentar problemas vulvovaginales y también periodontales, igual que los hombres. Pero una característica que comparten hombre y mujer es que ambos tienden a tener enfermedades periodontales y otitis, característico aquí de la región. Pero estaban viendo un artículo hace unas horas acerca de la deficiencia cardíaca, que también es un problema aquí en Michoacán, y uno de la zona por Ciudad Hidalgo, las enfermedades renales, que es muy frecuente también aquí en el estado. Los padecimientos cardíacos y también es frecuente, no sé si se presenta aquí a consecuencia de la enfermedad de Chagas, Así es. ¿no? Que va a producir problemas a nivel de corazón. Así Entonces, es. es muy importante pues educar para preservar la salud. Pero digamos a nivel de grupos, por edad poblacional, por ejemplo a nivel de los niños. En los niños últimamente se han presentado diversos casos. Particularmente los niños tienden a sufrir lesiones, quemaduras, accidentes en el hogar, que pueden prevenirse desde un principio cuando se tiene respecto cuidado. Pero uno característico es la leucemia, que también no se queda atrás en el estado de Michoacán, especialmente en los niños, y enseguida del cáncer infantil. Entonces debemos de ver el por qué tenemos estos problemas en el estado. El cáncer ha sido un problema no solamente de la región, sino también a nivel nacional. Es un problema que no... Cáncer infantil. Infantil. Entre ellos el tumor de Wilms, renales, cosas, ¿no? Y las leucemias. Leucemias principalmente. Y esas intervenciones, pues como sabemos, son un poco caros, que a veces la familia o el familiar no puede cubrir los gastos médicos de esos pacientes. Entonces debemos de ver la manera de prever todos estos casos.
Pero esto ya entraría en otra rama de la medicina preventiva, no esencialmente de la parte de la promoción a la salud, porque ya son otro tipo de de eventos, enfermedades, así claro. es. Y Ujú. digamos bueno, a nivel de la adolescencia, En la adolescencia, los jóvenes tienen comportamientos de riesgo, tanto en actividades sexuales como de consumo de enervantes, alcohol, tabaco, que es donde empiezan a tener estos acercamientos con este tipo de productos y ellos empiezan a experimentar, a consumirlos y entonces que van, va a impactar en forma negativa en la así es, salud a la larga, ¿no? a largo tiempo, pues sí empieza a mermar la calidad de vida de ellos. Pero Las, también digamos, está, las prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual así es, en los jóvenes por ujú, llevar una vida irresponsable, no ejercer una sexualidad responsable, ujú, el abuso del alcohol y del tabaco que a la larga pues va a producir problemas a nivel circulatorio, a nivel ajá, cardiovascular. sí. Pero eso es de los temas comunes. Hay uno que sí no se ha tocado mucho, que es la alimentación de riesgo. Entonces, Eso suena debemos de tener interesantísimo. mucho cuidado ahí. Los jóvenes tienden a tener comportamientos de alimentación de riesgo. No es igual riesgo alimentario que alimentación de riesgo, aclarando. El riesgo alimentario es cuando vamos a un puesto, un local, consumimos algo y nos hace daño. Pero riesgo alimentario es que nosotros consumimos, sabemos lo que consumimos, pero no hacemos eh, una observación de lo que nosotros mismos ocasionamos. Entonces, los jóvenes en esta edad de la juventud, a los 30 años, empiezan a tener comportamientos insanos de alimentación por la escuela, principalmente, podría ser uno de los factores, ya que varios no comen a las horas, Ujú. comen lo que pueden y cuando pueden. Vemos que aquí en el estado de Michoacán hay muchos jóvenes que vienen de diversas regiones y cuando llegan a la ciudad de Morelia empiezan a consumir lo que pueden o para lo que les alcanza o para O lo lo que, que les da tiempo. ajá, o lo que les da tiempo. Entonces empiezan a cambiar su modo alimentario, su dieta y tienen que adaptarse a esto. Y yo creo que también ahí es un punto importante de analizar el acceso a la alimentación de la comida chatarra, ¿no? Así es. Se pierde la calidad de los alimentos y la inocuidad también de los alimentos. No se cuida al 100%. Y, es, Eh, y por eso una alimentación deficiente, si de por sí la dieta del mexicano es hipercalórica y con el tiempo, decías de la etapa de adolescente hasta los 30 años, 40 años, es muy común, por ejemplo, en mi consulta diaria que los pacientes que vienen por problemas vasculares, ya tengan la mayoría a partir de los 40 para adelante padecimientos crónicos ujú, degenerativos como son hipertensión arterial, así es. diabetes, ¿sí? Problemas de hiperlipidemias, colesterol, triglicéridos. Entonces eso obedece a que hay una alimentación de riesgo, Ujú, ¿no? así es. Pero son factores que se pueden prever. Es lo que le decía hace un momento, doctor. Podemos llevar la salud en todas las áreas, en el hogar, en el trabajo y en la escuela. Falta la educación para la salud. Mucho. Promoción y educación para la Así salud. es. Entonces, si lleváramos estos dos aspectos a la universidad, a la preparatoria, a la primaria, si es posible hasta el kinder, tendríamos una sociedad eficiente. Aparte, una sociedad saludable y no tendríamos los problemas que hoy se presentan, como es la diabetes, colesterol alto, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y un montón que se van desprendiendo de estas. Son enfermedades ahora sí crónico-degenerativas y no solamente va a afectar a la población adulta, ya vemos que hay jóvenes también que presentan estos síntomas por el exceso de consumo de bebidas muy azucaradas, consumo
grasa, lípidos, consumo de... Las carnitas y todo eso, ¿no? O sea, no hay balance en nuestra alimentación. Entonces debemos tener todo... Aparte hay otros padecimientos, ¿no? También el medio ambiente que está cambiando y que tendríamos nosotros tener la educación suficiente como para poder protegernos. Por ejemplo, hay una cierta incidencia de cánceres de piel. Así es. Pero de acuerdo a esta gama de enfermedades que hemos analizado, el cáncer de piel tampoco se queda atrás, no se descarta, hay presencia en el estado de Michoacán, principalmente a la gente que se expone demasiado tiempo a los rayos del sol. Es prevenible exponerse del sol antes de las 12 del mediodía hasta después de las 5 de la tarde. Esos de 12 a 5 es que llegan los rayos ultravioleta muy directo a la piel. Es un tema muy interesante que en breve analizaremos a profundidad por una persona que es un especialista en la materia. Como conclusión, licenciado, ¿qué podemos decir? Algo que se pueda llevar los televidentes que nos están haciendo el favor de su atención. Lo que le puedo mencionar a la audición, a la gente que nos sintoniza, es que podemos emplear actividades en nuestro hogar, como llevar una alimentación saludable, el descanso oportuno, que son las 8 horas, para estar atentos a todo lo que pueda pasar y tener una vida activa. No dejar atrás la actividad física es muy indispensable. Aprovechando esta etapa de lo que hace el nuevo gobierno, que no hay gasolina, pues tomemos la bici, vamos a caminar. Eso va a mejorar. Es una oportunidad como para poder cambiar nuestros hábitos y mejorar nuestra calidad de vida, dejando un poco el coche. Y fíjese que es importantísimo porque a veces los beneficios de los adelantos de la civilización impactan de forma negativa a nuestra salud. ¿Por qué? Porque hay otras formas diferentes de comportamiento, el sedentarismo que va a propiciar muchísimos de los padecimientos que aquejan con el arribo de la civilización, o el acceso que tengamos a los beneficios de la comodidad, más que todo el estado de comodidad de la civilización, pero que impactan en forma negativa a nuestra salud. Y lo mejor de todo es que es un beneficio poblacional, porque se disminuye la contaminación. Varios aspectos. Las enfermedades respiratorias disminuyeron. Hay que ver ese aspecto y no como los agoreros de las desgracias que andan haciendo un número. Bueno. Haciendo un buen análisis se mejora mucho la sociedad. Así es. El licenciado, le agradecemos muchísimo y que no sea la primera vez que nos acompaña por aquí, y ya estaremos en programas futuros. Gracias. Vamos a un corte.
Regresamos, amables televidentes, ahora con la presencia, una grata presencia de una amiga, es la doctora Amalia Reyes. Ella es egresada, sus estudios como médico general lo hizo aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y sus estudios de especialidad las hizo en la Universidad de San Luis Potosí. Es una distinguida especialista por la cual contamos aquí en la ciudad de Morelia. Y es una especialista de mucho prestigio. Bienvenida. Gracias. Y muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, hace un momento con el invitado anterior hablábamos de la prevención de la salud y se tocó un tema muy importantísimo que él comentaba que hay cierta incidencia, usted nos va a decir, alta o cierta o alta incidencia de los cánceres de piel. Como especialista, usted, por ejemplo, ¿qué nos puede abonar respecto a eso? El cáncer de piel se ha vuelto cada vez más común. De hecho, es el cáncer más común que existe. De todos los cánceres que hay, el cáncer de piel siempre se lleva los aplausos. Los dos cánceres de piel más comunes es uno que se llama vasocelular, que representa casi el 80% de todos los cánceres de piel, y el otro espinocelular. Y ambos tienen mucho que ver con la exposición prolongada al sol, ya sea desde 5 a 10 minutos, es suficiente para decir que ya es una exposición prolongada. Si estamos en exteriores, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, más de 10 minutos, cuidado, ya nos estamos exponiendo mucho. El factor principal que detona la producción de cáncer de piel, pues es entonces la exposición al sol. ¿Hay algunos otros factores condicionantes como para que se presenten? Sí, hay algunas enfermedades de la piel que nos hacen proclives a tener cáncer de piel. Entre ellos albinismo, que es cuando no tienen color en la piel, o vitiligo, que es cuando uno va perdiendo color en la piel. Esas zonas son muy volubles. Digamos, ¿qué es lo primero que debe poner atención un paciente, ¿sí?, para que tome con responsabilidad y que tome con la debida seriedad el cáncer? Porque muchas veces, a veces nos topamos que la gente no quiere pensar en cosas malas, prefiere hacerse cualquier cosa por ahí o prefiere no ver. Es como el avestruz que a veces ante los problemas está escondiendo la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que debe tener el cuidado los pacientes cuando, digamos, para que no llegue a estadios más avanzados y se pueda corregir en forma adecuada? Los datos de alarma para cualquier paciente, incluso para cualquier edad. Lesiones que ya se conocen, por ejemplo, que uno tiene una verruga, que un barrito, una perlita, que empiece de forma muy abrupta. Ya no estaba ahí, de repente está. De presentación brusca, digamos. De repente está. Sangra fácilmente. Una costra que no sana, que aparentemente se repara, pero nuevamente se abre la piel y empieza a sangrar. Perlitas que en su interior tienen venitas, cuidado, puede ser un cáncer de piel. Una verruga que aunque se vea muy inocente, pero que antes no estaba ahí y empieza a crecer, aunque sea lento su crecimiento, pero empieza a crecer, hay que revisar. Entonces, cualquier lesión de aparición reciente, crecimiento aunque sea lento, que sangre o que tenga en su interior capilares o estas pequeñas venitas, mejor revisar. O que sobre una cicatriz esté creciendo un tumor, por muy inocente que se vea, no debe haber crecimientos en una cicatriz, sobre todo cicatrices de quemaduras. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hablaba usted que es muy frecuente. ¿Cuál sería el porcentaje de todos los cánceres, por ejemplo, aquí? ¿Y dónde frecuentemente se encuentran los cánceres de piel?
Representa un 80% de todos los cánceres que hay. La presentación más frecuente va a ser la cara, el cuero cabelludo, orejas, cuello. De ahí sigue el tronco y luego las extremidades. ¿Quiénes son más susceptibles? Bueno, las personas que han estado mucho tiempo en el sol, los agricultores, los ingenieros que andan también en exteriores tienen mucha probabilidad en algún momento de desarrollar un cáncer de piel. Personas de tez clara, tez blanca que hacen pecas o de ojitos claros también tienen mayor susceptibilidad. O personas que se han radiado o personas que han tenido quemaduras solares en la infancia, que es cuando el mayor daño se da, ¿sí? Uno a veces como padre de familia deja que los hijos se diviertan en el sol, pero esas horas de sol y la piel no protegida es cuando mayor daño se hace al DNA de las células. Y los problemas los vemos 20, 30 o 40 años después. Entonces es importantísimo puntualizar en esto. Los padres que tienen niños, por más bonitos que se vean en el sol, hay que protegerlos. ¿Qué medidas se deben de tomar, digamos? Para empezar, ropa adecuada. Manga larga, el sombrero, lente de sol, las bermudas, calcetas altas o pantalón. Mallas en caso de las mujercitas, protector solar. Y aunque hay varios productos que se anuncian como protector solar, no todos lo son. ¿Qué características debe tener un protector, digamos, que sea eficaz? Hay que revisar las sustancias activas que vienen en la parte informativa de atrás de los recipientes. Debe tener al menos 3 ingredientes activos para que considerarse un protector solar regular. Entre más ingredientes activos tenga, mejor protección es. Porque muchas veces se dice protección de 50, de 60. Eso no importa. Lo más importante es que los ingredientes activos. Así es. Eso del factor de protector solar que va de 30 normalmente al 100, ya se ha visto que es como un mito. No hay mucha diferencia entre uno de 30 y uno de 100. Lo único que lo hace diferente es que uno es más denso, entre más cremoso, más pastoso, podría tener un poquito más de factor de protector solar, pero estamos hablando de que nos protegen 5 o 10 minutos más. No es la gran diferencia. Entonces hay que hacer hincapié en revisar la composición del protector, que tenga 3 o más. 3 o más. Digamos, ¿cuáles son esos componentes que debe ser? Tinosorb S, Tinosorb M, óxido de zinc, titanio, entre otros, pero esos son los principales. Entonces mínimo, por decir, 3 componentes. Así es. Si son 4 o 5, pues mucho que mejor. Y se debe de reaplicar. Muchas veces solo lo usamos cuando vamos a la playa. No, es diario y se reaplica cada 3 a 4 horas. ¿Por qué? Porque vivimos en un área geográfica donde la radiación solar que uno recibe es alto. Nosotros oscilamos entre 10 y 12 en los índices de cifras de radiación, que son los más altos. Si viviéramos en Alaska, bueno, 6 meses del año no tendríamos que usar tanto protector solar. Pero en esta área geográfica todo el año tenemos altos índices de radiación. Por eso se debe uno de proteger. Y los edificios no nos protegen tanto. No crea que por estar en interiores estamos a salvo, no. El edificio llega a absorber a lo mejor un 40, un 50% de esa radiación y el otro 50% lo seguimos recibiendo. Entonces, el hecho de estar, por ejemplo, aquí en este espacio, si estuviéramos bajo los rayos del sol, no estamos protegidos, ni siquiera nos protege. Así es. Y también, por ejemplo, la gente que va a la playa, la gente que está en las albercas, a la orilla del mar, o sea, tiene que estar constantemente aplicándose el bloqueador solar, porque muchas veces va y la gente piensa que aplicándose una sola vez ya tiene para el resto del día. Sí, ese es un error común. En la playa o en áreas donde uno va a sudar mucho, o como usted dice, que estamos al frente del mar o al frente de un cuerpo de agua,
podemos recibir hasta 10 veces más la cantidad de radiación. Entonces la aplicación del protector solar en esos lugares es cada hora. Perfecto. Y otra cosa que es importante, alguna vez leí por ahí que el hecho de ponerse bajo un techo, por ejemplo, es muy frecuente cuando van a las playas y están en la playa y, por ejemplo, hay unas palapas, ¿sí? Y la gente tiene la idea que está ahí, se la pasa todo el día sobre la sombra, pero si el edificio no es capaz de protegernos, protege un 50%, pues una palapa que es mucho menor. Y también alguna vez leí de que a veces los rayos del sol o las radiaciones reflejaban de la arena y iban hacia la persona, ¿no? Entonces, completamente cierto. Es tener que muchísimo cuidado, poner atención en eso. Bueno, doctora, entonces ya vimos que son 2 tipos de cáncer, se presenta mayormente en cuero cabelludo, cara, cuello, tronco y miembros y extremidades. Ahora, una vez que se hace el diagnóstico, ¿qué es lo que sigue? Si la lesión es menor a 1 centímetro, se reseca por completo. O sea, podemos... Quirúrgicamente. Sí, una cirugía. Si es menor a 0.5 centímetros, tenemos varias opciones, entre ellos quimioterapia tópica como 5-fluoracilo, imiquimod. Hay un tipo de fototerapia también muy particular que nos ayuda mucho dejando mínima cicatriz, láser CO2, electrodesecación, curetaje, los podemos congelar también. Hay varias opciones si la lesión es in situ. Pero si no lo es, hacemos la biopsia y nos da información de que ya es infiltrativo, va más allá, está tomando anexos, etcétera. Entonces la resección. Más amplia. Más amplia, sí. Okay. Me hablaba usted de 2 tipos, el espinocelular y vasocelular. ¿Cuál, digamos, es el más agresivo? El espinocelular. Espinocelular. Tiene un poquito más de recurrencia. El porcentaje de recurrencia es hasta un 10% en 5 años. La tasa de mortalidad es muy baja, gracias a Dios, para ambos. Qué menos bueno. del 5%. Siempre y cuando pues acuda y esté bajo tratamiento y supervisión, ¿no? Eso sí. Entonces, y no hay riesgo de que haya un problema metastásico. Es muy bajo. Es muy bajo. Para vasocelular, menos del 1%. Y para espinocelular, entre 1 y el 5%. Podríamos Pues decir que el vasocelular es el más benigno. Así es. Sí. Y también, por ejemplo, yo tenía entendido que es, por ejemplo, a nivel de cavidad oral, de los labios, uno es más proclive de ser en el labio superior y otro en el labio inferior. No. ¿Han cambiado? No, así, el espinocelular se llama enfermedad de Queyrat cuando abarca mucosas, ¿sí? Y en mucosas genitales, por ejemplo, y en mucosa oral, enfermedad de Bowen, es más el espinocelular cuando toca mucosas. Claro, tenemos algunas imágenes por ahí. Vamos a ver unas imágenes, doctora. Claro. Sí. Ok. Sí, es muy importante, pues nosotros podemos estar hablando y los pacientes, obviamente que es mucho más si les presentamos algunas imágenes para que se prendan las luces de emergencia ahí y más que todo teniendo la oportunidad de usted que nos explique esas lesiones, las primolesiones, ¿no? Pueden tomar varias formas. A veces muy al inicio se pueden confundir con lesiones benignas, por eso es importante acudir 1 o 2 veces al año al dermatólogo para que el experto note los pequeños detalles que pueden hacer la gran diferencia. Claro, ¿sí? Claro. Y pues la prevención es evitar la exposición al sol,
el uso de protectores, Ujú. ¿sí? Y también hay un horario de donde se puede, digamos, mire, estamos viendo esas imágenes. Ay, una quemadura solar, sí. Y se ve un paciente joven, no. Es una lesión verruciforme, un problema, se parece a un melanoma. Un melanoma, ¿verdad? Sí, que es de los más agresivos. Exactamente, y de presentación muy brusca. Ujú. Sí, no nos da tiempo para mucho. Esas lesiones son pecas o léntigos. Bien. Y esta lesión podría ser un melanoma también. También. Ujú. Es una quemadura solar terrible. ¿Y es una qué? Una quemadura solar. Son quemaduras, Ujú. ¿no? Sí. Eso también Es una quemadura de segundo grado. Y esta lesión verruciforme muy probablemente sea un espino celular. Y este es el melanoma muy oscuro, asimétrico. La perlita en su interior muy rojiza. La úlcera parece un vaso celular. Por ejemplo, nosotros que tenemos la oportunidad de ver úlceras varicosas, digamos, hay una característica, porque a veces son amplias y ¿tiene alguna característica una úlcera que pudiera hacerse el diagnóstico diferencial con una úlcera arterial o venosa? ¿Alguna experiencia que haya tenido usted con respecto? Normalmente no duelen tanto como, por ejemplo, una úlcera varicosa o arterial. Entonces, si fuera un espinocelular, no duelen tanto. No se dematiza tanto el miembro. Digamos que no hay signos de un problema vascular. Exacto. Sino que es alguna lesión localizada y indolora, algún tipo de secreción. Un cero hemático, pero muy friable. Uno pensaría, bueno, sangra mucho y no le duele. No, como muy, muy discreto. También luego por eso dejan que evolucione, porque no les duele, de vez en cuando sangra, Sí, alguna vez cubre. tuve la oportunidad de ver y pues era completamente diferente a la úlcera varicosa. Y se infectan con mucha facilidad. Mucha frecuencia, ¿no? Doctora, para concluir, ¿qué pudiera comentar usted a nuestros? Protegerse exageradamente del sol. Hay que tratar de hacer nuestras actividades cotidianas antes de las 9 o 10 de la mañana y si no, después de las 5 o 6 de la tarde, porque vivimos en esta área geográfica. ¿Sí? Doctora, su nombre completo, números telefónicos, ¿dónde se localiza su consultorio? Mi nombre, la clínica se llama Victoria Medical Center, piso 11, consultorio 14. El teléfono es celular, es 4431-04-2254 y también atendemos en Pátzcuaro, en la clínica Pátzcuaro. Perfecto. El mismo número. No se olviden, amables televidentes, con el menor indicio, una lesión de pronto, de una aparición de la nada, puede ser un cáncer. Hay una alta incidencia por los cambios climatológicos, la destrucción de la capa de ozono, que está directamente llegando los rayos ultravioletas, es las radiaciones que van a impactar en forma nociva, que a la larga puede degenerarse con un cáncer. Y mucho ojo, cuidar a los niños. Doctora, le agradecemos su presencia y esperemos que en próximas... Fue un placer. Muchísimas tenerla gracias. por aquí, doctora. Un gusto estar aquí.
regresamos nuevamente con ustedes. Ahora ya vimos la promoción a la salud, la prevención es importante, ¿sí? Para mantener la salud y evitar llegar a la enfermedad. Un tema importantísimo de cáncer de piel, que es muy frecuente, que ya es el 80% de todos los cánceres, y eso nos debe dar pie para la reflexión y aprender a cuidarnos. Ahora vamos a regresar en lo que nosotros hacemos todos los días, que es el manejo y tratamiento y también prevención de los padecimientos vasculares, más que todo de los padecimientos flebológicos, que tienen que ver con la insuficiencia venosa crónica. En la edición pasada de nuestro programa veíamos los mecanismos de cómo se producen la enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica. Entonces, los tratamientos que existen, una vez hecho el diagnóstico de las varices, el diagnóstico no podemos nosotros prescindir de la tecnología, y aquí estamos viendo nuestro aparato que usamos en forma cotidiana para hacer un diagnóstico preciso de los padecimientos de insuficiencia venosa. Aquí vemos a esta paciente que aparentemente no se ve nada, ¿sí? Pero la paciente tenía problemas, tenía síntomas como cansancio, pesadez de las piernas, calambres y dolores e hinchazón por las tardes, ¿sí? Y molestias en el momento de acostarse. Entonces, como se puede apreciar, pues no se veía, ¿sí? Se veía un ligero cambio de color a nivel de los malleolos, o sea, el tobillo interno, ¿sí? Entonces, tuvimos que hacer el ultrasonido y nos dimos cuenta que había una gran insuficiencia a nivel de la vena safena. Ahí estamos viendo, es una prueba en la cual lo rojo se ve en el momento de presionar a nivel de los músculos gastrocnemios, se presiona para que suba la sangre, y al soltar la sangre no debe regresar, y aquí veíamos que regresa. Ese regreso de sangre se llama reflujo, es decir, el flujo inverso de la sangre. La sangre debería estar siempre, debería tender a circular en forma ascendente para vencer la barrera de la gravedad. Para poder vencer esa barrera de la gravedad se necesita del funcionamiento de dos bombas. Tengo que hacer hincapié una vez más que la suela plantar de Lehars, todavía hay ciertas controversias, que algunos dicen que no está demostrada su funcionamiento como tal, pero para fines prácticas, y cuando nosotros ponemos a caminar a los pacientes, van a sentir una mejoría, esa sensación de pesadez va a disminuir, y obviamente que cuando ponemos el vendaje compresivo, pues mejora mucho más el paciente. ¿Por qué? Porque estamos presionando y estamos fortaleciendo la bomba muscular de los músculos gastrocnemios, o sea, de los chamorros o las pantorrillas. Entonces aquí vemos cómo estamos haciendo nuestro ultrasonido y pudimos darnos cuenta dónde está el punto exacto del reflujo, o dónde está la insuficiencia de esa vena. Porque quiero comentarles que dentro de la evolución en flebología, los tratamientos, la única opción que existía hace algún tiempo era el stripping, ¿sí? En el cual consistía en localizar estas venas y arrancarlas, ¿sí? Entonces, pues siendo bastante cruenta y a veces está con muchas molestias posteriores para nuestros pacientes. Ha ido evolucionando también la cirugía y las técnicas de Linton, que eran un poco más selectivas, pero también a la par empezó a evolucionar la cirugía cardiovascular o vascular, ¿sí? En el cual los cirujanos, para corregir un problema a nivel del corazón, a nivel de las arterias del corazón, se hacía necesario un injerto para hacer un bypass, y debido a las cirugías que se practicaban anteriormente, donde se extraía totalmente la safena, pues
ya se dejaba como material importantísimo para corregir este bypass. Ya no se encontraba la safena para poder reparar este problema a nivel del corazón. Y por eso es que se fue buscando otras alternativas mucho mejores y que impacten de forma positiva hacia nuestra salud, que no sean tan agresivas. Y se llegó a evolucionar y se descubrió, por ejemplo, la ablación endovascular a través de láser o la radiofrecuencia. ¿En qué consiste eso? Que también, haciendo uso de nuestros ultrasonido Doppler, se hace una incisión a nivel infrapatelar, es decir, a nivel bajo de la rodilla, localizamos la vena safena y dejamos totalmente la vena safena a nivel de pierna, pues donde se usa es la parte de la vena safena que se usa con frecuencia para reparar o hacer un bypass a nivel de corazón cuando lo necesita el paciente. Entonces dejamos todo de la rodilla para abajo íntegra, ¿sí? Por si nuestros colegas cirujanos lo quieren usar para corregir el corazón, repito. Entonces hacemos la corrección mediante la ablación, ya sea con láser o con radiofrecuencia, o como están usando también los franceses y españoles a través de un aparato que emite vapor de agua, y el objetivo es el mismo, causar una lesión a nivel de la pared interna de la vena para se adoce el endotelio y pueda fibrosarse y desintegrarse esta vena safena que está insuficiente. Pero tengo que ser repetitivo, que se va a hacer única y exclusivamente a nivel de donde está la lesión, donde ya la vena ya no sirve, ya no funciona, ¿sí? Entonces, otro de los procedimientos, y es el cual nosotros nos dedicamos en la gran mayoría, es la escleroterapia con técnica de FUAM ecoguiado. Haciendo uso de nuestro ultrasonido, localizamos el punto exacto del reflujo, donde está dañada mayormente la vena, y procedemos a inyectar un medicamento que va a ser controlado y regulado a través del ultrasonido. Por eso se llama ecoguiado o guiado por ultrasonido. Ingresamos nuestra agujita, que no es dolorosa, ¿sí? Nuestros pacientes pueden dar cuenta de eso, de que no es un procedimiento doloroso, ¿sí? Procedemos a hacer la inyección en esa vena deteriorada, e inmediatamente, al producir irritación en la pared interna, se va a lograr que esa vena, que está muy dilatada, empiece a contraerse y se vaya desapareciendo. Es muy emocionante por la participación de los familiares de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque están viendo y participan, porque ven en ese instante cómo se va desapareciendo. Y obviamente cuando terminamos el procedimiento, el paciente se levanta como si nada. Por el contrario, inmediatamente va a sentir los beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Que si esta paciente sentía los síntomas como cansancio, pesadez, calambres, dolores, que inmediatamente va a sentir un alivio. Dice, es que me siento diferente, es que mi pierna no es la misma, porque siento que ya está ligerita. Bueno, con esto todos estos procedimientos los hacemos aquí en el Centro Médico de Varices, ¿sí? Ahí estamos viendo el ultrasonido, y quiero comentarles que nosotros, este centro especializado en flebología para el tratamiento de varices y todas las complicaciones que se dan, como las varices grandes, desde varices pequeñitas o varículas, o las famosas telangiectasias, ¿sí? Que son las arañitas que, si bien es cierto, a veces no son molestas, pero impactan de forma negativa, de forma psicológica incluso, a nuestros pacientes, porque nuestras pacientes no son capaces de usar una falda o irse a la playa porque
porque se les ve muy mal la presencia de estas arañitas. Entonces, se tiene que hacer el diagnóstico y el tratamiento de las arañitas, cuando son muchas, lo hacemos a través de una técnica que se llama con láser transdérmico. ¿Sí? Desde las arañitas hasta las varices más gruesas o tortuosas. Esas varices de mucho tiempo de evolución, en el cual los pacientes ya tomaron todas las pastillas, ya se pusieron las cremas que anuncian por ahí y no han sentido ninguna mejoría. Por el contrario, día con día se dan cuenta que van creciendo más. ¿Sí? Entonces, se tiene que hacer un diagnóstico con el ultrasonido y muchas veces esas grandes varices van a depender de la vena safena, que es la que, si bien es cierto, pertenece a la circulación superficial, pero no se pueden ver a simple vista, solamente a través del ultrasonido. Ahí estamos viendo, ¿sí?, cómo abordamos a nuestros pacientes cuando llegan. Lo primero que hacemos es un ultrasonido diagnóstico para establecer el estado exacto que guarda esa paciente con respecto a la evolución de su enfermedad venosa. Ahí es nuestra sala de espera. Tenemos unas pantallas de televisión donde usamos musicoterapia para que los pacientes, mientras nos esperan, estén totalmente relajados. Bien, de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa y agradeciéndoles su presencia y invitándoles una vez más para el próximo viernes de 7 a 8, donde contaremos con la presencia de otros distinguidos especialistas en la materia de salud. Y también quiero hacerles recordar que el día domingo estará nuestro compañero Francisco Contreras Arriola con el programa Valores y Familia. Que tengan buenas noches y que tengan un feliz fin de semana en familia. Los esperamos.